Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente con el Padre Arturo Cornejo, su servidor. Quiero compartir con ustedes en este día este programa muy importante en la fe de todo católico. Vamos a hablar de las 4 características que aparecen sobre nuestra iglesia en el credo. Cuando ustedes van a misa y luego dicen, creo en la iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Vamos a hablar de esas 4 características brevemente, claro, porque para este programa ocuparía unas 3 horas mínimo para cada característica. Así que, bienvenidos a su programa y iniciamos. Muchas veces ustedes han ido a misa, todos los domingos yo creo que van a misa y a veces hasta otro día también van. Y el domingo obligatoriamente se debe de decir el credo. ¿Qué es el credo? El credo es el resumen más esencial de todo lo que la Iglesia cree, de todo lo revelado en la Sagrada Escritura o en la tradición de la Iglesia y que está contenido en el credo. El credo fue hecho como un resumen para que el católico no se desvíe y sepa decir en qué cree. Todo lo que no está en el credo, no estamos obligados del todo a creerlo. Pero lo que está en el credo, estamos obligados. Es decir, un católico no solamente es el que va a misa o el que cree en Dios, sino el que el credo lo conoce, lo entiende, lo vive. Por lo tanto, vamos a fijarnos hoy en las 4 características sobre la iglesia. ¿Se acuerdan de esa parte enseguida del Espíritu Santo? El credo está dividido como en 5 partes. Primero es, creo en Dios Padre Todopoderoso. El segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. El tercero, creo en el Espíritu Santo. El cuarto, creo en la Iglesia Católica. Y el quinto, la comunión de los santos y otras cosas extras por ahí que vienen. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia nos dice sobre 4 que están en el credo y las describe de manera minuciosa. Yo les voy a recomendar mucho que le den una ojeada al credo, para que esto que les voy a decir no se quede solamente en un programita de un ratito, sino que lo profundicen y lo estudien. Decimos, creo en la Iglesia Católica que es una, santa, católica y apostólica. Bueno, pues mucha gente cuando dice el credo, luego dice, creo en la Iglesia que es una santa. Se les olvida la coma, se la comen. No sé si a ustedes a lo mejor les ha pasado por las prisas con las que se dice el credo, o por la ignorancia con la que se dice el credo, o cuando nos lo enseñan las catequistas no nos lo enseñan bien, o nosotros no lo aprendemos bien o lo aprendemos a nuestra conveniencia y decimos, creo en la Iglesia que es una santa. Fíjense, juntamos 2 características como si fuera una sola. La una, que es una característica de la Iglesia, la juntamos con la santa. Entonces hacemos una revoltura no bien del todo. La primera característica de la Iglesia Católica es una. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Cristo fundó una nomás. Todas las demás se han separado de esta, unas por convicciones, por convencimiento, por problemas muy antiguos y otras simplemente por capricho y otras simplemente porque a una persona se le ocurre fundar una nueva religión. Así que todas las religiones que creen en Cristo han salido de la Iglesia Católica directa o indirectamente. Algunas de buena manera, otras de muy mala manera, pero la Iglesia Católica se sostiene como la característica número 1 de ella, que es una. ¿Por qué esta característica es una de las más importantes de la Iglesia? Miren, cuando inicia el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. En un solo Dios. Si Dios es un solo Dios, no puede crear 2 o 3 iglesias, ya que Dios es uno, solamente uno. Por lo tanto, Dios Padre Todopoderoso creó por medio de su Hijo, Jesucristo, esta Iglesia Católica a la que ustedes y yo pertenecemos. ¿Cómo la creó? La creó como una. Vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 16, ahí viene el primado de Pedro. Ustedes se han de acordar, yo creo que todo católico debe de conocer claramente el capítulo 16 de San Mateo, donde dice, tú eres Pedro, ya no te vas a llamar Simón, desde ahora te vas a llamar Kefas, desde ahora te vas a llamar Petrum, desde ahora te vas a llamar Pedro. Y a ti, Pedro, te entrego las llaves del reino de los cielos, ¿no? Y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Cristo habla de una sola iglesia.
Esa iglesia católica a la que ustedes y yo pertenecemos es aquella iglesia que fundó Cristo sobre el lomo, sobre los cimientos de San Pedro. Pedro va a ser aquel hombre elegido de entre los 12 para llevar adelante y a flote esta iglesia, con defectos, con problemas, con desventuranzas, con situaciones complicadas, a veces difíciles, pero es la única iglesia fundada por Cristo. Así que escúchenme bien, cuando ustedes van a misa y luego dicen, creo en la iglesia que es una santa, pues está mal dicho. Debemos decir, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Cristo, por lo tanto, ¿cuántas iglesias fundó? Fundó una. El otro día me encontré por ahí con un hermano separado que decía, es que nosotros, hermano, lo queremos invitar a nuestra iglesia porque nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. Bueno, ¿y en qué parte de la Biblia está eso que usted dice? Es que nosotros no creemos en ninguna religión. Nosotros todos somos iguales, como Cristo quiso. Y nosotros somos la nueva iglesia fundada por Cristo. No, Señor, usted es una iglesia fundada por usted, que creen en Cristo, claro, pero usted la fundó, o su superior, o quien haya sido. Pero la que usted tiene no la fundó Jesucristo. Y dígame lo que me diga. Yo me remonto a la antigüedad. Cristo fundó una sola iglesia. Y esa característica es la primera de todas. La más importante no, porque las 4 características son muy importantes. ¿En qué parte está eso del Catecismo de la Iglesia Católica? En el número 811. Y les voy a leer solamente este número para que ustedes lo tengan claro. Dice, esta es la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estos 4 atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada día una de estas cualidades. Es decir, la iglesia no fue la que descubrió que ella era una, sino Cristo la hizo una en el momento en que se la entrega a Pedro. Así que olvídense de que el padre me cae gordo, que me trató mal la monjita, que en la iglesia me trataron mal. Olvídense de esas cosas que son secundarias. Estamos hablando de la fundamentación eclesiológica, es decir, referente a la iglesia, de los atributos que tiene ella. Por lo tanto, ¿la iglesia es una? Claro que sí. No porque la iglesia lo diga, sino porque así está en las Sagradas Escrituras, cuando Cristo le entrega su iglesia a Pedro. Le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Cuántas? Una. De allí viene la característica de una, no muchas. Todas las demás son fundadas por hombres. Así que ustedes que tienen dudas sobre la fundamentación de nuestra iglesia, ahí está una de las respuestas esenciales. ¿Por qué creo que la iglesia es una? ¿Por qué? Porque Cristo fundó una. Con problemas, defectos, desventuranzas y todo lo que ustedes quieran y sepan y conozcan de nuestra iglesia. Pero solamente es una. Está bien interesante el tema, ¿verdad? Pero vamos a ir a un comercial y vamos a seguir con la segunda característica de nuestra iglesia. Regresamos. Fíjense nomás que cuando estábamos hablando de las características de la iglesia, vamos a pasar ahora a la segunda característica, igual de importante que la primera cuando decimos que la iglesia es una. Cuando decimos, creo en la iglesia que es una, santa. No deben de juntar la palabra una con la palabra santa. Son 2 palabras diferentes que sirven en la unidad de la iglesia, pero que indican cosas muy distintas. Cuando decimos que la iglesia es santa y luego vemos a un católico de borracho, de sinvergüenza, adorando cosas que no, o haciendo cochinada y media, decimos, pues ¿cuál iglesia santa? Esta no tiene nada de santa. O a un sacerdote portándose mal, o etcétera, etcétera. Bueno, la santidad de la iglesia está en sus miembros, sí, pero es imperfecta. Es decir, todos ustedes y yo estamos llamados a ser santos. Todavía no lo somos porque tenemos defectos, tenemos debilidades, hemos cometido pecado contra Dios o contra los demás. Pero la santidad está ahí de manera imperfecta. Entonces, ¿de dónde le viene la cualidad de santa a la iglesia? ¿De dónde? La santidad a la iglesia le viene de su origen fundacional en Cristo. Cristo es el 3 veces santo. Cuando ustedes van a misa, antes de la
de la consagración, las personas cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. El 3 veces santo, ¿no? Cuando ustedes escuchan el Altísimo Sacramento, el Santísimo Sacramento, el Altísimo, el que está alto, el 3 veces santo. Por lo tanto, Cristo dejó sobre la tierra, a partir del capítulo 16 de San Mateo, una sola iglesia, como decíamos anteriormente, pero la dejó santa en su esencia. La iglesia es santa, ¿por qué? Porque lo que hace es dar la santificación de los sacramentos. Por ejemplo, Cristo es el que bautiza a un niño en manos de un sacerdote. Cristo es el que confirma a una persona adulta o a un adolescente. Cristo es el que casa a 2 personas que se aman y los unifica en el matrimonio, del sacramento del matrimonio. Cuando un sacerdote va y unge a un enfermo, pues inmediatamente todas las palabras que un sacerdote hacemos siempre es invocar la presencia de Dios, ¿no? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor, y etcétera. Siempre estamos mencionando. La misa inicia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que bendigas estos dones que hemos presentado ante ti. Es decir, siempre está la presencia espiritual de Cristo en toda acción que la iglesia haga. Por lo tanto, la iglesia es santa, no por ustedes que están viendo este programa, ni por mí que lo estoy dando. La iglesia no es santa porque los obispos sean santos, o porque el sacerdote sea santo, o porque la monjita sea santa. Eso ayuda mucho, porque habla de congruencia. Un sacerdote, una religiosa, un laico que es santo, habla de la fe congruente. Una persona que cree en Cristo debe de luchar por ser santa. Debe de intentarlo, no nomás sentarse ahí a rascarse la barriga y hay que el mundo ruede y hacer maldades y media que al cabo. No, eso habla de incongruencia y es una santidad imperfecta aún. Pero toda persona, por el hecho de estar bautizada y por el hecho de ser católica, forma parte de la santidad que Dios le dio a la iglesia. No se diga un consagrado como yo o como cualquier otro consagrado que exista en la iglesia. Por lo tanto, ¿la iglesia es santa? Claro que sí. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la santidad? Fíjense nomás, dice: la iglesia es santa. En efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección, a la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Pero vamos a lo siguiente. ¿Por qué la iglesia es santa? Cuando ustedes están en la misa y termina la plegaria eucarística, el acto de la consagración, la parte más importante de la misa es desde el momento que el Padre hace el santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que descienda sobre los dones del pan. Esa parte es la parte más importante de la misa y termina hasta la presentación del pan. Ya no es pan, sino del cuerpo y la sangre de Cristo al pueblo de Dios. Cuando el Padre levanta la hostia consagrada y levanta el cáliz y dice: por Cristo, con Él y en Él. ¿Se acuerdan de esa parte? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. ¿La iglesia es santa? Sí, por Cristo, en Cristo y a Cristo. ¿Quién hace santa a la iglesia? La hace Cristo. ¿Por qué la iglesia es santa? Por su fundador. No es santa por ustedes ni por mí. Nosotros formamos parte de la iglesia. Y a veces la hacemos que no se vea claro la santidad. Decimos: mira nomás, ¿cómo es posible que esa señora, no, haga esto o este señor, muy católicos? Pero mira, eso es incongruencia. Y eso afecta mucho a la iglesia. Una persona que se dice católica y anda haciendo atrocidades, pues es una persona que penosamente debería mejor ni de decir que sea católica. La santidad está en la iglesia en cuanto a Cristo, su fundador. Cristo la funda, y todo lo que funda Cristo, como Él es el 3 veces santo, bueno, yo no, como Cristo es el 3 veces santo, Cristo todo lo que haga está compartido y bañado de la santidad de Cristo. ¿Ya me entendieron dónde está la cualidad de la santidad? Yo creo que sí. Falta profundizar más, sin embargo, ahí está en esencia la característica de la santidad. Quiero compartir con ustedes algo también, la tercera característica de la iglesia, ¿no? La iglesia es una, la iglesia es santa y la iglesia es católica. Tercera característica.
¿Católica de dónde viene? La palabra católica viene de una palabra llamada universal. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia católica es para todos, es de todos y está en todos. ¿Cómo la podemos entender esta? Bueno, antiguamente, cuando ustedes eran niños, a lo mejor les tocó decir, creo en la Iglesia que es una santa, católica, apostólica y romana. Todavía la gente habla de, la gente que no conoce ni entiende esto sigue diciendo romana, dice, la Iglesia apostólica romana dijo esto, la Iglesia apostólica de Roma dijo esto, etcétera, etcétera. Esa palabra romana ha hecho mucho daño porque en la antigüedad sí se creía que toda la Iglesia católica era la Iglesia romana. Entonces la palabra romana le quitaba catolicidad a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia, escúchenme bien, y esto es algo maravilloso que tiene nuestra Iglesia, hermosa a pesar de sus defectos. La Iglesia católica está presente en todo el mundo. Fíjense nomás ustedes. En todo. No hay país donde no haya católicos. Hay algunos donde hay muy pocos. Sin embargo, la Iglesia está presente en todos ellos. Por lo tanto, cuando decimos la palabra católica, estamos hablando de la universalidad de la Iglesia. Es para todos y está presente en todo el mundo y en toda región. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con esta última parte de la catolicidad, pero también vamos a regresar con la última parte, la última característica que es la parte apostólica de la Iglesia. Vamos y regresamos. Bueno, les decía que cuando decimos católica, estamos hablando del llamado que la Iglesia tiene a evangelizar a todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio que Cristo dijo? Vayan a todo el mundo y evangelicen. Vayan a todas las naciones y lleven la palabra de Dios. Esa es la parte católica de la Iglesia. La presencia de la Iglesia físicamente en todo el mundo, pero el llamado de todos a evangelizar a los demás también en el camino del Señor. Cuando decimos la catolicidad de la Iglesia, significa universal, dice el número 830 del Catecismo, en el sentido de según la totalidad, según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido, dice, es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo, dice, pero también la plenitud de los medios de salvación. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Es decir, la Iglesia católica está presente en todas las iglesias particulares. La iglesia a la que pertenecemos nosotros, Chilpancingo, Chilapa, o ustedes, su diócesis, es una iglesia particular que forma parte de la Iglesia católica y que es una porción del pueblo de Dios, que es el pueblo de Cristo, allí presente. Y por eso la iglesia es católica, porque es universal, porque está presente en todas las regiones del mundo. Por eso la palabra católica. No es de decir que Constantino fundó la Iglesia católica y que esa no era la Iglesia de Cristo. No había otra. Es la Iglesia que desde Cristo en el año 33, Cristo entrega a Pedro. Y sigue aquí con nosotros. Y seguirá. Todos los que la critican ya se murieron, muchos. Y los que la critican ahora se van a morir. Y la Iglesia va a seguir, porque no es producto de hombres. En la segunda característica que se me olvidó decirles, de la santidad, la Iglesia no es producto de hombres. Si esta iglesia fuera producto de hombres o de mujeres, ya se hubiera acabado, ya se hubiera terminado. La iglesia la lleva Cristo, no la llevamos nosotros. Físicamente sí, ven a los obispos, ven al papa, a los cardenales, pero espiritualmente es Cristo el que guía a su iglesia, como su rebaño, como su fundación. Vamos a lo que sigue. La última característica de la iglesia, que es una de mis favoritas, es la iglesia apostólica. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. El origen apostólico de la iglesia. En otros temas pasados, yo estoy seguro que se acuerdan, hablamos de la diferencia entre apóstol, discípulo y seguidor de Cristo. ¿No? Discípulo, apóstol y seguidor del Señor. Cristo tenía infinidad de seguidores, algunos discípulos y solo 12 apóstoles. A los 12 Cristo los eligió. Uno era recaudador de impuestos, otro era carpintero, otros eran pescadores, otros no sabemos qué oficio tenían, pero Cristo eligió a 12 hombres. Y a esos 12 eligió a uno, Pedro, que se llamaba Simón, y le encargó su iglesia. Cuando elige a Pedro y cuando elige a los otros 12,
a ellos les entrega, sobre todo a Pedro le entrega las llaves del reino de los cielos, pero también le entrega a su iglesia y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro. Lo que ates aquí quedará atado allá en el cielo, y lo que desates aquí quedará desatado allá en el cielo. Por lo tanto, la Iglesia Católica tiene un origen que ninguna otra iglesia puede presumir. Cualquier iglesia de secta, cualquier iglesia pentecostés, bautista, metodista, lefebriana, luterana, ortodoxa, lo que sea, que creen en Cristo, tendrán muchas cualidades. Incluso algunas de ellas pueden tener los sacramentos válidamente celebrados, pero no tienen esto que les voy a decir, no tienen el origen apostólico, porque la Iglesia Católica nació en los apóstoles, sobre todo en Pedro, cuando fue fundada en Roma, como la primera iglesia de Roma por San Pedro, aunque la iglesia fue fundada, según nuestras creencias, en Galilea. No solo en el hecho de que Pedro fue y fundó la iglesia de Roma, sino en el hecho de que Cristo le entrega a Pedro las llaves y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Allí corre el principio apostólico de nuestra iglesia. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esto? Pues dice muchas cosas, pero les voy a leer por ahí. Dice, la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y esto en un triple sentido. Fíjense nomás, dice. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo número 20. Hay que leerlo, lo que dice allí. Testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Solo los apóstoles, no mandó a otros, los mandó a ellos. Segundo sentido de lo apostólico. Guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. La Iglesia Católica es la que ha sido más fiel a lo que dice la palabra de Dios. A mí me sorprende ver en algunas iglesias cristianas mujeres sacerdotisas, casamiento de homosexuales, ¿no? Bendición de cualquier cosa, celebrar misas en casas, en cualquier lugar. Quiere decir que no están guardando las buenas costumbres. Y la Iglesia Católica es muy cuidadosa de esto, porque la Iglesia Católica resguarda el depósito de la fe que recibió de los apóstoles. Por eso la Iglesia es la más seria de todas las religiones cristianas. La Iglesia Católica es la más seria de todas, resguardando el tesoro del depósito de la fe. Tercer sentido, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en el ministerio episcopal. El colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de San Pedro y sumo pastor de la iglesia. ¿Quién dirige la Iglesia Católica? Los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Todo obispo católico es un sucesor de los 12 apóstoles. Y nosotros los presbíteros, yo, Padre Arturo, soy colaborador del obispo, de uno de los sucesores de los apóstoles. Ese es el origen más visible de nuestra iglesia. La iglesia sigue siendo apostólica porque no fue fundada por un hombre, fue fundada por los apóstoles, en los apóstoles y sigue siendo guiada por los apóstoles hasta el día de hoy. Qué interesante tema, las 4 características que habla el credo sobre nuestra iglesia. Fíjense nomás, podemos estar aquí horas hablando sobre el origen apostólico, sobre la santidad de la iglesia, sobre la catolicidad de ella y sobre la unicidad de ella. La iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Bendito sea Dios que nacimos y estamos en la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Me da mucho gusto contar con su atención en estos programas de la fe sencilla de la gente. Yo soy el Padre Arturo Cornejo y nos podemos ver en las redes sociales. Yo les invito a que busquen por ahí en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Estamos en Facebook, donde ustedes pueden ver publicaciones, anuncios, avisos que doy. Y en YouTube, donde estos programas y muchos otros, ustedes los pueden ver, revisar, volver a escuchar y criticar. Pues si me avientan una crítica, no serán los primeros. Hay gente que me tira muy duro, pero pues yo aguanto macizo, aguanto como Cristo aguantó en la cruz. Así que en Facebook y en YouTube me encuentran como Padre Arturo Cornejo. Le agradecemos mucho a María Visión por todo este espacio permitido. Esperemos que les gusten los programas y si tienen por ahí algún tema que se les atora en la garganta o en la mente, que quieran saber y que yo quieran que les dé el tema por aquí, bueno, pues escríbanos un correo electrónico, escríbanos ahí en Messenger por Facebook o escríbanos un comentario y con mucho gusto, si Dios me permite, lo haré.
Les agradezco mucho a todos ustedes que nos siguen con el favor de su atención. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos pronto con otro programa de La Fe Sencilla de la Gente. Gracias.